Abrimos ahora espacio de entrevista en clave sanitaria. Vamos a hablar concretamente de las arritmias. Lo vamos a hacer con Julia Martín. Ella es cardióloga de la clínica Ponferrada y ya la tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenos días, Julia. Buenos días, encantada de hablar con vosotros. Nosotras también. De hecho, vamos a hablar, como decíamos, de las arritmias y lo primero que me gustaría saber es cómo de frecuentes son las arritmias en nuestra población, sobre todo. Bueno, en general es un problema bastante frecuente, aunque también hay que tener en cuenta que cada arritmia tiene un periodo de la vida en la que es más típica su presentación. Por ejemplo, las taquicardias supraventriculares suelen darse en gente joven y adolescentes, mientras que otras, como la fibrilación auricular, comienzan a aparecer en la edad media de la vida y se incrementa su posibilidad de aparición conforme vamos cumpliendo años y nos hacemos ancianos. Uh-huh. Si hablamos de esta arritmia, de la fibrilación auricular, que es con mucho la más frecuente en la población general, debemos saber que su presentación aumenta desde el 2% en menores de 50 años hasta, en algunas series, casi más del 20% en ancianos mayores de 80 años. Es decir, en algunos estudios, 1 de cada 5 ancianos mayores de 80 años la presenta. Uh-huh. El riesgo de cada arritmia depende de muchos factores, desde episodios molestos sin trascendencia en el funcionamiento cardíaco hasta situaciones en las que el mantenimiento de la arritmia en el tiempo compromete la vida del paciente por afectar al funcionamiento normal del corazón. Uh-huh. Además, en el caso de la fibrilación auricular o en el flúter, que es una prima hermana de la fibrilación auricular, existe un riesgo añadido de que se produzcan trombos o coágulos dentro de las cavidades cardíacas y que puedan provocar un ictus o una embolia cerebral, causando graves discapacidades. Claro. Y, por ejemplo, nos estás comentando eso, las franjas de edades en las que son más posibles, cuándo son más frecuentes, pero ¿cuáles son esos signos o síntomas de alarma que debemos tener en cuenta para sospechar que podemos padecer una arritmia? Son variados. Debemos sospechar que algo no va bien en el ritmo cardíaco cuando notemos palpitaciones, latidos adelantados o irregularidad en el pulso. Es importantísimo el hecho de aprender a tomarse el pulso correctamente para confirmar o descartar esas sensaciones que tenemos. Igualmente son signos de alarma los mareos y las pérdidas bruscas de conocimiento, que nosotros lo llamamos síncopes, ya sean en reposo, sin hacer nada o con el esfuerzo. Uh-huh. No obstante, por desgracia, en ocasiones los síntomas están enmascarados y pueden confundirnos, provocando únicamente cansancio, ahogo o incluso dolor en el pecho. Y por último, no es infrecuente que las arritmias sean totalmente asintomáticas y van dañando totalmente el funcionamiento del corazón de forma progresiva, y si no se realizan revisiones preventivas periódicas podemos llegar tarde y encontrar alteraciones estructurales en el funcionamiento cardíaco que son difícilmente recuperables. Claro. Antes de continuar, Julia, conociendo las arritmias, comentabas que se debe aprender a tomar correctamente el pulso. Seguro que muchas personas saben hacerlo, pero no sé si tú en consulta has visto algunas carencias de educación en este tipo, o si nos puedes dar algunos matices para saber si estamos tomando bien o no el pulso. Claro, sí, realmente hay pocas personas que sepan tomar bien el pulso. Desgraciadamente, los que tienen arritmias ya lo han aprendido, pero sería interesante que lo aprendieran las personas que nunca han tenido una Claro. arritmia. Las zonas donde el pulso se debe tomar sentado o tumbado, preferiblemente sentado, y hay zonas o puntos del cuerpo donde el latido cardíaco es más evidente y se tiene que registrar. Una es en la muñeca, justo al lado del pulgar, Uh-huh. colocando el dedo corazón y el dedo índice, y se cuentan los latidos. Se cuentan los latidos con un reloj durante 15 segundos y se multiplica por 4. Uh-huh. Pues, Para saber uh-huh. qué ritmo, Claro. cuál es la frecuencia cardíaca en 60, o sea, cuál es el número de latidos por minuto, y también si son regulares o irregulares. Si en la muñeca no se puede tomar, hay veces que es más fácil tomarla en el cuello, pero teniendo la precaución de no apretar mucho, porque si aprietas mucho puedes provocar un desvanecimiento. Uh-huh. Perfecto, quería hacer ese pequeño matiz, sobre todo Sí, con muy una importante. experta. Y ahora vamos a continuar conociendo estas arritmias. ¿Cómo llegan a diagnosticarse las arritmias cuando ya se llega a consulta?
Pues, a ver, evidentemente el diagnóstico pasa por una buena recogida de información por parte del cardiólogo, lo que nosotros llamamos anamnesis o entrevista clínica, porque a veces las presentaciones y los síntomas no son como cuentan los libros. Después, lo básico es realizar un electrocardiograma y una ecografía cardíaca para descartar alteraciones que aumenten la probabilidad de desarrollar arritmias. Pues, por ejemplo, como problemas en las válvulas, problemas de contracción, infartos que han pasado sin que nos demos cuenta. Otra prueba que usamos casi de forma sistemática es el Holter, que consiste en un pequeño aparato que se lleva a casa durante 24 o 48 horas y que graba la actividad eléctrica del corazón latido a latido durante todo ese tiempo. Dicha prueba nos permite confirmar o descartar el diagnóstico si las arritmias son de presentación frecuente. Cuando la presentación es más irregular o espaciada, imagínate que un paciente nos cuenta que tiene una arritmia cada 15 días. Bueno, pues contamos con otras herramientas. Hay dispositivos de grabación de eventos, como el Cardia, que permiten relacionar los síntomas del paciente con el electrocardiograma en el momento en el que el paciente nota las palpitaciones. O los hólteres insertables, que eso son pequeños dispositivos que se implantan con una cirugía mínima y anestesia local por debajo de la piel y que monitorizan el ritmo cardíaco durante más de 3 años. Es decir, tenemos un amplio espectro de métodos diagnósticos. En contadas ocasiones, en pacientes muy sintomáticos o con determinado tipo de arritmias, indicamos directamente un procedimiento diagnóstico que se llama estudio electrofisiológico, que para que la gente lo entienda es una especie de cateterismo cardíaco en el que se mapean las distintas estaciones eléctricas del corazón y los cables de conducción para detectar anormalidades. Pero eso es un pequeño porcentaje de pacientes. Nos acabas de comentar esos métodos de diagnóstico, también hay tratamientos para estas arritmias. ¿Han evolucionado mucho durante los años o qué novedades hay en estos terrenos? Pues depende, tenemos de todo un poco. En realidad los tratamientos farmacológicos, es decir, las pastillas como tal que damos para las arritmias, no han tenido muchas novedades en los últimos 30 años. Sí que es cierto que, por ejemplo, en la última década han surgido fármacos anticoagulantes que sustituyen al Sintrón, con un perfil de seguridad y eficacia mejorada y que no tienen interacción apenas con otros fármacos ni con alimentos. Hay que tener en cuenta que no son válidos para todos los pacientes y que su cambio, el cambio del Sintrón a los nuevos anticoagulantes precisa una valoración por el cardiólogo. Donde sí ha habido una revolución es en el tratamiento invasivo de las arritmias, tanto en el desarrollo de navegadores intracardíacos y catéteres que hacen más seguras, cortas y efectivas las ablaciones, que son los tratamientos invasivos que nosotros hacemos con las arritmias. También contamos con distintos tipos de energía para tratar los focos o los circuitos que producen las arritmias. Contamos con la radiofrecuencia, que para que la gente entienda es cortar el cable eléctrico con calor, o la crioablación, que hace lo contrario, utiliza el frío, congela el tejido. Además, existen otras fuentes en estudio y desarrollo. Hay que tener en cuenta también que una parte de las arritmias cardíacas es por déficit de electricidad en el corazón y en ese momento es cuando nosotros implantamos dispositivos, marcapasos, resincronizadores para cumplir la función eléctrica que el corazón ha dejado de generar. Pues aquí también se han experimentado muchas novedades. Tenemos marcapasos sin cables, tenemos estimulación fisiológica a la rama izquierda y la monitorización domiciliaria de estos pacientes que llevan estos dispositivos, que nos permite seguirles prácticamente día a día en nuestra consulta. Así que sí, hay bastantes novedades, pero no en el campo, solamente estamos un poco retrasados en el campo de las pastillas. Pero bueno, por lo menos se va evolucionando adecuadamente en este tipo de tratamientos. Sí, mucho. ¿Y las arritmias, Julia, se pueden prevenir o lo más importante es un tratamiento rápido? Pues a ver, depende. En algunos casos sí, se pueden prevenir porque pueden ser debidas a una mala función del corazón, provocada por hipertensión arterial, diabetes, sedentarismo, obesidad o consumo de tóxicos. Entonces, la acción preventiva, en este caso, mediante fármacos como la hipertensión, como cuando tratamos la hipertensión arterial o la diabetes, es muy útil, como también lo es el ejercicio físico y la alimentación. En ese campo sí que se puede prevenir.
En otros casos, como la fibrilación auricular, la prevención se dificulta un poco porque, como ya lo hablamos antes, el principal factor de riesgo es la edad Ujú. y ante eso no tenemos ningún tratamiento. Pero siempre hay que tener en cuenta que las revisiones y los chequeos cardíacos sistemáticos pueden detectar el problema cuando aún es tratable y no ha producido consecuencias irremediables en la función del corazón. Porque si ya eso se ha producido, entonces ya no estamos hablando de tratamiento preventivo, estamos hablando de una alteración estructural en el corazón que ya es más difícil de tratar y que en muchísimas ocasiones es irreversible. Ujú. Pues Julia, no sé si nos queda algo por tratar en referencia a las arritmias. Bueno, a grandes es un campo muy extenso Mm. y, como te digo, no es lo mismo pues tener una taquicardia supraventricular por una vía accesoria con 15 años que tener una fibrilación auricular con 70. Pero la gente tiene que quedarse con el mensaje de que la prevención y el diagnóstico temprano es básico y que hay que hacer una buena descripción del tipo de arritmia y lo importante que es tomarse el pulso sistemáticamente. Ujú. Ahora están comercializados tensiómetros en casa que están validados para tomar el pulso, de tal manera que cuando tú te tomas la tensión en casa, si la máquina detecta alguna irregularidad o alguna alteración en el pulso, salta una alarmita. Siempre que salte una alarmita, al médico de cabecera o al cardiólogo. Perfecto, Julia. Pues como decíamos, es cardióloga de la Clínica Ponferrada. No sé si nos podría ubicar un poco dónde encontrarles por si en algún momento necesitamos eso, que nos atienda, que nos orienten este tipo de temas. Pues tanto yo como el doctor Mayorga, que formamos el equipo de cardiología de la Clínica Ponferrada, Ujú. estaremos encantados de atenderos. Estamos, como ya sabéis, en Ponferrada Capital, en la calle Camino de Santiago, con un acceso súper sencillo y unas instalaciones que facilitan que podáis venir a resolver las dudas. Contamos con todo tipo de métodos diagnósticos, desde ecografía, por supuesto Holter, cardia, e implantamos Holteres insertables, como os he dicho, tenemos TAC cardíaco, Ujú. resonancia cardíaca, es decir, tenemos todo el espectro de medidas diagnósticas y terapéuticas a nuestro alcance. Así que estaremos encantados de resolver vuestras dudas y de recibiros. Perfecto, Julia. Pues muchísimas gracias y que tenga un buen día. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.